Hay dos casos de dos niñas de 11 años, casualmente las dos, que han estado sonando, que han estado pues en todos los medios de comunicación porque claramente son casos muy duros, muy tristes, de mucha violencia. Específicamente el primero sucedió en San Cristóbal y es sobre la niña Wileni Lorenzo Herrera, como dije, de 11 años, quien desapareció el 20 de julio. Todavía, bueno, se dice que la niña la aseguraron ver con un señor, así fue como inició todo, aseguraron que vieron a esta niña con un señor llamado Juan José Sánchez Nivar, quien tiene 37 años de edad, y pues luego salieron unas imágenes y unos videos donde se ve a la niña cerca de la casa de este señor. Se ve que un día a las 8 de la mañana esa niña llega, como quien dice, a un punto de reunión cerca de la casa de este señor, y minutos después este hombre llega y la sube a su motocicleta y entra con ella dentro de su casa. Luego más tarde se ve a este señor, o sea, unas 4 horas más tarde, se ve a este señor saliendo de su casa en la misma motocicleta, ya sin la niña, pero con un saco montado en el motor, donde obviamente se presume que ahí lamentablemente llevaba a la niña. Este señor es conocido como Bruli y pues por supuesto que es el sospechoso principal de la desaparición de esta niña y está actualmente cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres. A la niña, bueno, pues apareció el cuerpo de la niña y se le va a estar haciendo una autopsia y será sepultada lamentablemente en Cambita, San Cristóbal. Aparte de este caso, y me parece tan espeluznante que tengamos dos casos tan parecidos pasando prácticamente de manera simultánea. Y estos son los casos que nos enteramos, ¿verdad? Los que salen a la luz porque no sabemos qué otros casos están sucediendo también de manera simultánea, qué otras niñas están siendo víctimas de bestias como estos señores que estoy mencionando. El primero que mencioné es el que dije, Juan Alberto Sánchez Nivar, alias Bruli, y el segundo es el señor Rodolfo del Rosario, de 27 años de edad. Este caso sucede específicamente en Villa Altagracia, donde lo que se dice es que una niña de 11 años, de la cual no tenemos el nombre porque se ha mantenido en el anonimato, esta niña tiene, este señor Rodolfo del Rosario, alias Pilón, que es como se conoce en el barrio, es su vecino. Este señor tiene una esposa que se llama Yamilet y aparentemente la esposa tiene un accidente, tuvo un accidente y tiene dificultad para movilizarse. Entonces, la niña, no sé si la mandan o la piden para que le envíen a esta niña a la casa de ellos para que ayude a la esposa de Pilón. Me imagino que la ayude con los temas del hogar o con los temas de ella, de ella moverse. Y según las informaciones, la niña estaba yendo todos los días. Después de que ella fue 4 días, dice la esposa que ella escuchó una conversación que la niña tuvo con este señor, con Pilón, que a ella le pareció una conversación muy extraña, que ella se la mencionó a Pilón, a su esposo, y este se quedó callado. Aquí yo creo que es un punto importante, y quiero detenerme aquí, porque quiero aquí tocarlo con Juana más adelante, porque constantemente vemos como la gente minimiza los indicios que la persona da. O sea, yo entiendo que en ese momento que esta señora, esta mujer, esposa de este hombre, escucha una conversación extraña entre su esposo de 27 años y una niña de 11 años que está yendo todos los días a su casa a ayudarla a ella, ya, eso es más que suficiente para ella tomar cartas en el asunto, para ella decirle a esa persona, sin yo saber cuál fue la conversación, oye, no me mande más a esa niña que aquí está pasando algo y a este señor hay que hacerlo con él, a pesar de que sea su esposo. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero si todo funcionara de esa manera y todo el mundo tomara ese tipo de acciones, nos evitaríamos tantas cosas y tantas desgracias. En fin, al 5.º día, cuando la niña otra vez vuelve a la casa, ven los familiares de la niña, la abuela específicamente, que se ha pasado la hora donde normalmente la niña regresa a la casa y llama, hey, mándenme la niña. Y hasta el sol de hoy, pues la niña no ha vuelto a aparecer y lo que se dice es que este señor Pilón dice que él se casó con la niña, que él se casó con ella
y en algún momento también dice que la niña ha dicho que ella no tiene, que su familia no tiene las condiciones para atenderla a ella correctamente y que por eso ella toma esta decisión. Ojo, recuerden que siempre hemos hablado que no existe ningún tipo de, que esa niña, aunque ella pueda estar diciendo eso, ella no tiene, ¿cómo es esta palabra cuando tú das el permiso? Consentimiento. No hay consentimiento, o sea, ahí no hay ningún tipo de consentimiento. Tiene 11 años de edad, por Dios, y qué triste que ahora este señor, hasta la misma esposa está colaborando con las autoridades para encontrarlo, y la familia de la niña, la abuela, ha hecho un llamado que por favor que le devuelvan a la niña, y la misma esposa, algunos están esperando que a ella se le dé una orden de arresto, pero la esposa también está colaborando para encontrar a este señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted lo deje su esposa por una niña de 11 años. Es un rapto. Exacto. Es un rapto. Son casos conocidos en este país. Conozco hace muchos años de un señor en mi campo que fue a trabajar a una casa. En esa casa habían 2 niñas, 10 y 11 años en ese momento, y él las cuidaba, estaba todo el tiempo pendiente. De hecho, su familia decía qué maravilla de hombre es este, qué bueno es. La comunidad, se integró a la comunidad y todo. Y cuando la niña, la mayor, cumplió 13, él desapareció con ella. Luego de muchos años yo me enteré que habían tenido 4 hijos. Wow. ¿Qué? Esto ocurre. Me gustaría saber cómo este señor da la declaración de que él se casó con la niña. O sea, ¿de dónde sale esta información? Un mensaje de voz, tengo entendido que fue que le envió. Porque es fácil localizarlo por ahí. ¿Dónde está el teléfono? Rastrear. Bueno, lo pueden rastrear. En el caso, Juana, de la niña de San Cristóbal, de Villa Altagracia, en el caso de la niña de Quijaquieta, ¿verdad? Que es la niña que todavía está viva, Yamilet, ¿verdad? Yamilet es la esposa. El nombre de la niña, bueno, exacto, el nombre de la niña no lo tenemos, pero es una niña de 12 años que está con el señor Rodolfo Rosario, alias Pilón. En el caso de esta niña que tú preguntas, Juana, cómo se da la información, es que cuando se da el caso de que la niña no llega a la casa, y esto yo lo he visto mucho, y yo que soy de campo también lo he visto, de una niña que la prestan en una casa para que haga los oficios, ¿verdad? Una niña que trabaja, eso es trabajo infantil, es como si fuera una doméstica, como si fuera en los tiempos de criado, una criada, una doméstica infante. Esto es muy común, señores. Muy común. Entonces, él informa, Juana, para que sepan que él se llevó a la niña, y la frase se llevó. También le hemos hablado antes en este programa, que es cuando un mayor de edad o cuando un hombre, ¿verdad?, de campo, por lo general, se casa, se la lleva. ¿Cómo se llama? Concubinato. Ajá, se va en concubinato, se ayunta, ¿verdad? Se va en concubinato con una mujer. En este caso, él deja saber. Y ustedes saben que hay un permiso. O sea, no se preocupen, lo que le está diciendo es, no se preocupen que yo me la llevé. Ajá, yo me casé con ella. Exactamente, y tú sabes que hay como un permiso constitucional o no lo domino bien, que si tú te casas con la menor, ya tú no vas preso. No es delito, no es delito. O sea que desde ahí deberíamos revisar, porque esta práctica cultural está amparada por lo menos consuetudinariamente. Yo no sé si eso está en una ley escrito per se, no lo sé, un abogado que esté viendo que nos escriba, pero si te casas con la menor, ya está como libre de culpa. Yo tengo entendido que eso había cambiado, esa ley. Que sí, ya eso cambió, la ley del matrimonio infantil. Una modificación a eso, para evitar los casamientos de niños, de las niñas, sobre todo. Según veo, desde el 2021 ya es penalizado. Sí, hace un tiempo ya que se había cambiado eso, pero esto es muy común en Colombia, y todavía hay personas en nuestros campos que no han entendido que el mundo ya no es el que teníamos. Esto se sigue dando. Y alguien me puso un comentario en uno de los temas que hemos tratado aquí diciendo que estoy fuera de tiempo. Y yo le pregunté, le decía a esa persona, ve a la zona colonial, vayan a Sosúa, para que ustedes vean cómo las niñas se venden. Vayan a estos pueblos, vayan a los campos. O sea, todavía los padres están vendiendo a sus hijas. Tengo un primo médico que me llamó para pedirme apoyo con una niña de 15 hace un tiempo, porque la niña estaba siendo
vendida sexualmente. ¿Y quién tenía a esta niña en este negocio? Adivinen quién. Su madre. Su abuela. Dios. La niña estaba en la casa, la abuela cobraba creo que unos 200, 300 pesos Ay, por Dios mío. cada uso de la niña, por decirlo así. Me duele decir como usar esa palabra, pero esa es la forma. Y mi primo tratándola, porque la niña estaba enferma, se dio cuenta de que había algo más allá y trató de investigarla. Me dijo, yo no puedo llegar muy lejos, pero me gustaría ponerte en contacto a ver qué tú puedes hacer por ella para que no la dejemos ahí. El asunto que cuando traté de hacer contacto, la niña no volvió a la consulta y no supimos más de la niña, ni mi primo ni yo supimos el paradero de la niña. ¿Por qué digo esto? Porque los adultos somos los que tenemos que tomar conciencia en estas situaciones. En el caso que ustedes mencionan de San Cristóbal, la niña va a reunirse con este señor. Sí. Lo que comentábamos aquí, que probablemente no sea la primera vez que esta niña se junte con este Sí, señor. incluso en la noticia le llaman el punto de encuentro, como si ya ellos anteriormente se habían reunido en ese mismo lugar. Pero estamos hablando del caso de la niña muerta ahora. Sí, de la niña Ajá. muerta, Bueno, la de San Cristóbal. en el caso de Bruce Lee, ¿verdad? Como le dicen. Como le porque dicen, era por al Bruce Lee. actor. Ajá, así Sí. le dicen. Él era conocido. O sea, era alguien relacionado a la familia. Claro. Porque, Juana, y ahí yo quería un poco entender, y desde tu especialidad, cómo se sigue dando esto de que un allegado, vecino, tío, abuelo, sobrino, que un relacionado es el perpetrador. O sea, cómo este tipo que es vecino termina Es que tiene que ser matándola. el vecino, Pero ¿por porque- qué la mata? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegar hasta ahí? Mira, el asunto está en que las personas que cometen estos hechos ya vienen con traumas. Claro. Todo maltratador ha sido maltratado. Ujú. Nadie viene por nada a matar a alguien. Esto tiene un historial que la gente no se entera. La gente se entera después que ya el escándalo, que es muy grande, y que la desgracia ocurre. Mira qué pasa. Cuando hablamos de nuestros campos, señores, lamentablemente nosotros todavía vivimos en una selva, y hay que decirlo así. En nuestros campos se manda a las niñas a hacer oficios, a hacer trabajo doméstico a En las otras casas. Antes era para ganarse el uniforme, los libros, le den la comida. la comida. Otra cosa, cuando le conseguían pareja y la hacían casar porque ya salí de ella, decían los padres. Entonces, aquí, haciendo uso de lo que es el transgeneracional, vamos repitiendo estas acciones por muchas generaciones hasta que se sane, esto me cuesta como decirlo, hasta que se sane todo ese patrón aprendido por muchos años. Cuando tú hablas, ¿por qué el cercano? El cercano es el que tiene la confianza. Una persona desconocida no va a llegar a buscar a esta niña y ella se va a ir con él. Es la persona que primero va haciendo un acercamiento, y hemos visto muchos casos y conocemos ya de muchos niños violados, maltratados, matados, que es con dulcitos, es paso a paso, es poco a poco, y tiene que ser de la familia porque esto es lo que le hace llegar. Yo quiero contar una historia también de alguien muy cercano, y esto es un niño que, bueno, pertenecía a una iglesia, la mamá tenía mucha confianza con un señor, y el señor se le cogió con que cada vez que necesitaba salir buscaba al niño para llevárselo a andar. Ujú. Y este señor abusaba del niño. Y este niño me contó a mí, ya de adulto, que él se metía debajo de la cama y se pegaba encima de la cama que sostenía el colchón para que no lo encontraran cuando la mamá lo iba a buscar para que él se fuera. El trauma de este niño era tan grande que él mismo no podía ver su propio cuerpo. O sea, él no podía quitarse La ropa. la ropa. Él no podía Wow. verse porque todo lo que le llegaba a la mente eran esos momentos. Y hablo de que fue muy cerca nuestro este caso. Fue un muchacho que trabajó conmigo por varios años editando mi show de televisión. Juana, una pregunta. Cuando tenemos casos como ese que tú mencionas de ese niño que le genera
mucha culpa al niño, porque de alguna manera, aunque el niño no quiere y él es obligado, ¿verdad? Él entiende que él también es culpable, que él también está siendo parte de lo que está pasando ahí. Igual me parece que podría suceder con la niña, que estamos asumiendo que tenía ya, como dice en la noticia, ese punto de encuentro con Bruli, antes de que él terminara Este con es su el vida. caso de Villa Altagracia. Exacto. Entonces, ¿cómo puede un padre sacarle esa información a un hijo cuando el hijo entiende que ha sido algo que se viene repitiendo, ¿verdad? Que ha pasado varias veces, que no es un caso de una vez, y que como pasa varias veces, el niño siente que él también tiene culpa, y que y no sé si en algún punto este niño puede sentir, tal vez en otro caso, que de alguna manera puede, porque sucede que algunos niños como que terminan disfrutándolo, y también eso genera más culpa todavía. Más ¿Cómo que el niño lo dice? disfrutarlo es acostumbrándose. Ok, acostumbrándose. Ves como un placer con dolor. Ok. Es una mezcla. Esto, mira, es un poco complicado porque aquí lo que se trata es estar cerca del niño. Y los papás no estamos cerca de los hijos ahora. ¿Cómo tú te das cuenta que tu niño cambia estando ahí, presente con él? Pero ¿cómo tú vas a sacar a un niño debajo de una cama para obligarlo a llevarse a irse con un hombre que lo va a buscar para pasear? Si es a pasear y él la pasa bien, ¿él va a querer ir? Bueno, son casos, porque eran de la misma iglesia y él le decía que lo iba a llevar y que lo iba a traer. Parece que ahí había algo más que paseo. No, claro, o sea, había el niño- abusado del hablando, niño claro. muchas veces. Pero Entonces, la madre no lo identificaba. Él No lo lo donde identifi- Yamel quiere llegar es Eso es lo que que debió quiero- llevárselo, Cla- llevarse la darse idea. cuenta, Ajá. sí, exacto. porque no estamos cerca, Colombia. Eso es lo que quiero decir. Los padres no estamos cerca. La emoción pasa en un momento. El niño no habla. El Juana. niño no va hablando y todas las personas maltratadas van callando porque no encuentran cómo hacerlo, incluso en personas adultas. Yo conocí también otro caso haciendo mi show de televisión de una niña que estaba perdiendo la voz. Y la maestra veía que la niña dejó de jugar. Y la niña no quería ya participar de todas las actividades. Y un día la maestra deja que todo el mundo salga y le dice a la niña que se quede con ella un poco. Y la maestra empieza a hablar. ¿Y qué estaba ocurriendo con la niña? Tenía una bacteria en la garganta porque iba a hacer trabajo doméstico a una casa donde había un jovencito de 18 que la obligaba a tener sexo oral. Entonces, vemos este caso, pero esto se puede multiplicar y aquí la gente puede escribirnos que todo el que nos está viendo en este momento conoce un caso similar, para que ustedes sepan. Juana, estamos viendo tanto el caso de Villa Altagracia como el de San Cristóbal, los apodos de estos personajillos envueltos. Pilón y Bruli. Pilón y Bruce Lee, dígame usted. Pero aquí como que se está observando, y partiendo de lo que usted señala, Juana, como que eso se ha ido normalizando en la sociedad dominicana. Sí, por eso es que decían, ¿cómo no va a llamar la atención? Decía Yamel. Claro. Es por eso, porque lo vamos normalizando. Y tú sabes que, Juana, también uno tiene que tener una cuota, y ahí te lo pido para que lo digas a las personas que están en sintonía con nosotros. Tú tienes un hijo, una hija, y va a salir hasta con la abuela que vaya a salir. Usted le pregunta, ¿tú quieres ir? Sí. O sea, tú tienes que preguntarle a tus hijos si tú quieres ir. Ayer yo vi un video en Instagram que de una niña, Juana, tiene que tener 2 o 3 años la niña, y la mamá le preguntó a la niña, dime, ¿qué fue lo que más te gustó del día de hoy y qué fue lo que menos te gustó? Y así tan sencillas como son esas 2 preguntas, la niña de esa edad le decía a la mamá, lo que más me gustó fue tal cosa, lo que menos me gustó fue fulana. Y ella le preguntó qué pasó con fulana, era una niña de su curso que la había mordido. Pero si la mamá no le pregunta eso, la niña no le responde y no se crea esa dinámica de uno preguntarle las cosas a los hijos para que ellos entonces nos digan. Vuelvo a la cercanía. Yo desarrollé con mis hijos pequeños una comunicación por señales. Yo no dejaba a mis hijos en ningún lugar que ellos me dijeran que no querían estar. Cuando teníamos una persona de servicio nueva o yo tenía que dejarlo en algún lugar, teníamos un lenguaje que sin hablar yo sabía si sí o si no. Porque ellos sentían, o sea, los niños sienten. Esa cercanía, yo les decía, si ustedes no se sienten cómodos, me hacen una señal. Si no se quieren quedar, me hacen una señal. Entonces ellos me decían, bye, mami, vete, está bien. Todo perfecto. Y ellos me hacían
una seña y yo recogía, yo decía, ay, discúlpame, me tengo que ir y me voy a tener que llevar los niños. Yo te llamo. Wow. No volvía para allá. Y eso me ayudó muchísimo a poder estar confiada de con quién yo dejaba a mis hijos. Y a ellos porque confiar en tú ti. no sabes con quién es que tú lo estás dejando. Muchas veces tú te buscas una persona del servicio y tú crees que están muy bien cuidados. Sin embargo, esta persona puede tener un trastorno. Pudo haber sido maltratada, pudo haber sido violada. Juana, y después pero repetir esas acciones. deberíamos todos hacer como un curso previo, como primeras Sí. introducción a la psicología, porque la Sí, de verdad que verdad. toda esa cosa que tú estás diciendo, quizás uno ahora la ve evidente, pero le pudo haber pasado a cualquiera de nuestro entorno muchos. y no lo vio. Yo quería compartir, Juana, en el caso de la madre de este hombre, conocido como Pilón, del caso de la niña de Villa Altagracia, que ella... Este es el de San Cristóbal, este caso. Ajá, exactamente. Lo que dice esta, la niña de Villa Altagracia, que no quiere que le maten a su hijo, a Rodolfo del Rosario, alias Pilón, porque dice ella que un policía del DICRIN lo amenazó, le dijo que se lo iba a entregar en un ataúd, que se entregue. Entonces ella le está pidiendo a su hijo que se entregue. No se sabe nada del caso de Rodolfo del Rosario, alias Pilón, y no se sabe nada de la niña, pero hay unas versiones que supuestamente la han visto en la calle 42 a la niña. O sea, y que supuestamente la niña mandó unos mensajes de voz donde se nota que la niña no está normal. Podríamos estar en un caso común de un tipo que se volvió loco, secuestró a la niña o la violó o dice que se casó, o podríamos estar con este tipo de evento ante una ola, aquí todo es por ola, de secuestro de niñas o de exponer a niña al uso de sustancias o a la prostitución, porque supuestamente han dicho que han visto a esta niña por la calle 42 con rasgos físicos ya que no se ve que la niña está bien. Pero hablando de sustancia y de si hay una ola de secuestro, aquí no podemos descartar nada. No podemos decir tampoco, afirmar es un secuestro o fue que se casó. Lo más probable es que él haya convencido a la niña de quedarse con él. Lo más probable es que él haya empezado una especie de acercamiento sexual con la niña. Y estoy hablando de lo que puede ocurrir, de lo que ocurre comúnmente. Y este acercamiento haga que la niña diga sí, me quedo. ¿Por qué qué ocurre, señores? Miren, el cerebro humano funciona por hábito. Después de 21 veces que usted hace algo, el cerebro lo hace de manera automática. Si tú repites una acción con 21 veces consecutivas, tu cerebro va a actuar de manera automática, programado. Ustedes no se han dado cuenta que tú empiezas a ir a tu calle a tu casa por una calle y después tú dices que te quería ir por otra calle y cuando te das cuenta ya tú estás en tu casa por la misma vía. Es porque el cerebro hace esto. Yo iba a mi oficina vieja por venir para acá al principio. Exacto, yo llegaba al Cogí a canal, manejar. yo llegaba al parqueo del canal llevando a mis hijos para el colegio, muchísimas veces. Entonces, esto es lo que hace el cerebro. ¿Qué ocurre? Que si esta niña tenía muchos días yendo, ya el tipo tenía la oportunidad de tener suficiente acercamiento con ella como para que ella empezara a ceder. Porque no van a maltratar desde el principio. Claro. Al principio es con cariño, con palabras suaves, Con promesas. con regalos, con facilidades. Yo te doy esto, te facilito esto. Entonces, simplemente la niña va viendo que está teniendo cosas que no tiene en su casa y que está adquiriendo facilidades que probablemente ya no pueda sola y ella va cediendo a eso. Y todo eso la confunde. Yo que te planteaba Claro, la confunde. el caso de la madre que dice que no le maten su hijo y te quería plantear el caso de Bruce Lee, que andan unos videos por ahí, Dios mío, muy desagradables, de la bienvenida que le dieron en la cárcel donde ha sido violado. Cordial bienvenida. Sí, cordial bienvenida. Dice, hay videos, yo no sé, en las cárceles hay teléfonos. Sí. Yo sin querer también, alguien me puso un teléfono delante y bueno, tengo esa imagen ahí, después tú tienes que darme una terapia, de cómo recibieron en la cárcel a este hombre, este círculo de violencia, que es a donde voy, amenaza de entregarle a la madre de Pilón a su hijo en un ataúd, y el otro que está en medida de coerción, el que supuestamente asesinó a la niña
que tenía 11 años también, esta niña. Sí. Las dos tienen 11 Las años. dos tienen 11 Wileni años. y la otra que no tenemos el nombre. Exactamente. Mira, hay muchos temas aquí. Vamos a empezar con el de la madre. Que ninguna madre quiere que entreguen a su hijo muerto. Pero ¿qué hace este policía amenazando con eso? Un policía no puede hacer eso. Es lo primero. O sea, desde aquí vamos mal, porque la policía es la autoridad. ¿Quién habla de parte de la policía? Primero, los policías no son para estar dando declaraciones públicas. Aquí hay una situación que hay que manejarla aparte. Ninguna madre, aunque tu hijo haga lo que haga, quiere que se lo entreguen muerto. Por ninguna razón. Entonces, la madre está llamando por lo que a ella le duele. Ella no está pensando en el dolor de la niña, ni de la familia de la niña. Ese es otro caso también que hay que revisar. Juana, la niña que por cierto vivía con una abuela. Con una abuela. Porque, señores, la gente no entiende, mira, y las abuelas son tan lindas y apoyan tanto a los nietos, pero las abuelas no se pueden dedicar como lo hace la madre. ¿Por qué las abuelas son apoyadoras? Todas las abuelas son Porque apoyadoras. no tienen la misma responsabilidad que tiene Pues la madre. claro, pero cuando ellas fueron madres, tenían rigidez con los hijos, Y ya ponían no. más reglas, eran menos permisivas. Entonces, los hijos es la madre que lo tiene que criar. Ahora, hay casos donde hay que dejarlos, porque están todos los casos. Decías ahorita que todo el que es agresor fue agredido. Sí, todo violador fue violado. Pero este hombre violado nuevamente en su entrada a la cárcel. Tú has trabajado en las cárceles. Sí. ¿Cómo esto complica el perfil de este hombre? Ahorita dábamos la noticia de que 13 años después tiene libertad condicional el asesino de Mickey Bretón. O sea, eventualmente este hombre, Bruce Lee, va a salir de la cárcel donde él se va a convertir en, bueno, si lo que le hicieron fue violarlo de que él llegó, ¿cuál es la reforma que él va a tener? Cuando él salga eventualmente, Mira, va a ser una bomba de tiempo más que lo que ha hecho. Esto es una conversación que yo tengo a diario porque son tantas las posibilidades de reforma que existen, económicas, y aquí no se hacen, que a veces uno le apena esto. Él no va a tener ninguna forma aquí, ni ninguna reforma, a menos que se empiece a tratar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En los centros penitenciarios, en el nuevo modelo, que es lo que tenemos, y que todavía quedan algunas cárceles que no están dentro de esta modalidad, pero ya casi todos los centros de este país están bajo la modalidad del nuevo modelo penitenciario. ¿Qué es el nuevo modelo penitenciario? Aquí le permiten a los reclusos estudiar, trabajar. Incluso hay algunas de las que conozco cercanas que pueden ir a sus casas, salen fuera a trabajar, van a la universidad fuera del centro y vuelven al centro. Y hay algunos que hasta van a discoteca, me dicen a mí. Pero y ya vuelven para su casa. Sí, pero esos ya son casos, ya eso no son el caso Sí. común. Tú Pero sabes que esa no es la van a población discotequear. común. Y ahí no te pase, Vargavila, no te pase. Bájale el fuego a la estufa. Tengo casos que me han informado. No, que sí. porque los hay, pero sabemos ya que ese nivel es otro tipo de reclusos, o sea, no son los comunes. Son reclusos No son de alta estos gama. no Entonces, son estos muchachos. se podría decir. Claro, Entonces, de Juana, alta gama. volviendo al punto puntual, valga la redundancia, de la bienvenida violando a Bruce Lee en la cárcel. O sea, esto es lo común, esto es lo que sucede cada vez que un violador llega a una cárcel. Mira, yo no sé si es lo que sucede siempre, porque esos datos no los tenemos nosotros, ni participamos lo que vamos a los centros a ese nivel. Se dice que es así. Ahora, cuando tú hablas de cómo esto le va a afectar a esta persona, no solamente le afecta a él, señores, cuando agredimos a alguien, no le estamos curando. Cuando le damos un golpe, no le estamos curando, no le estamos sanando, no le estamos dando una posibilidad de reivindicarse, de reformarse, de cambiar. Simplemente estamos perpetuando el dolor, estamos perpetuando el maltrato, y cuando ejercemos agresión contra alguien, no es contra ese alguien, Contra uno mismo. Y los otros presos es que con estaban... todos los que están alrededor. Y los otros presos también son violadores porque... Claro, y cómo se siguen multiplicando. Señores, no se logra paz con violencia. No es la guerra lo que hace la paz.
tenemos que empezar de una manera diferente. Y los medios de comunicación debemos seguir por muchos, e ir incluyendo más mensajes de paz y menos de guerra, menos de violencia. Perdóname, Vargavila, tengo un mensaje de uno de nuestros televidentes asiduos. Buenos días, Colombia. ¿Qué hacer después que esa niña o niño es abusado en el aspecto de preparación psicológica por parte de los organismos responsables? Hay que cuidarla. Mira, y yo no voy a ir tan lejos a los organismos, porque aquí de verdad no se le da seguimiento a ese tipo de casos. Es lamentable, dicen que sí, que hay instituciones y le pueden tratar, pero ¿qué es lo recomendable? Si las instituciones no pueden, aquí hay personas que dan apoyo. Aquí hay instituciones voluntarias, aquí hay personas, aquí hay profesionales que de manera voluntaria pueden apoyar y lo hacen. Es cuestión de buscar la información. Un niño que ha sido maltratado hay que someterlo a una especie de cuidado muy especial. Primero, porque él no ha desarrollado mentalmente, no tiene la misma capacidad de discernir que tiene un adulto. Y hay que encaminarlo con afecto, con cariño, con confianza, para que se pueda recuperar. Él se puede recuperar, pero cuesta después que usted ha tenido una herida tan profunda como una violación. Dios mío. Juana, interesante este tema. En verdad que estamos viviendo unos tiempos difíciles, complejos con esto, lo que está pasando con las violaciones. Hay algo que yo quiero preguntarte, porque aquí se dice, hay un argot muy popular que dice la confianza está el peligro. En la confianza está el peligro. Y estos dos casos recientes que han ocurrido con estas niñas tienen en común que eran personas de confianza prácticamente de la familia. Sí. ¿Cómo las madres, las abuelas o los padres tienen alguna manera de identificar a estos agresores, a estos violadores? ¿Cuáles son los rasgos? También hay una frase, con mis hijos yo no confío en nadie. ¿Por qué? Porque no se puede. Mira, alrededor de las personas, ¿quiénes están alrededor de los niños, de la casa? ¿Quién llega a mi casa? ¿Y qué contacto tienen las personas adultas con los niños? Mira, por una cuestión de cuidado simple, sin dudar de que una gente adulta va a tocar a un niño, sin llegar a ese punto, hay que mantener distancia. Vamos a algo sencillo. Las imágenes que tú ves, tú eres periodista, tú estás buscando información. Sí. Un niño no tiene la capacidad de asimilar una información que tú estás viendo, leyendo, claro, viendo en las noticias, compartiendo. Un niño pequeño. Desde ahí, entonces mi niño no debe estar cerca tuyo. Por algo sencillo. Exacto. Vamos más lejos. La música que tú escuchas, las conversaciones que tú tienes, no son asimilables para un niño. Y esto por decirlo de una manera cercana y de gente que es cercana y gente que no es dañina. Para que tú veas hasta dónde se puede dañar un niño. O desde dónde empieza. De dónde puede empezar. El entorno. Entonces, imagínate tú un niño que está cerca de un adulto que ya fue maltratado, que tiene un historial de violaciones, como el caso de San Cristóbal, que se conoce de que él ya tenía acercamiento con una niña prima de la niña muerta. Entonces, este tipo de personas también son conocidos en el barrio. Cuando hablamos de la normalización, aquí hay un ingrediente que se da, y es que, señores, cuando una madre ha sufrido de una violación, probablemente uno de los hijos va a sufrir la violación por una cuestión de herencia emocional. Ay, Dios mío. Y puede darse en más de un caso dentro de la misma familia. ¿Qué ocurre? Que cuando las personas no tienen apoyo alrededor, no tienen apoyo emocional, no tienen apoyo psicológico, lo que hace el ser humano es crear una defensa, una forma de defenderse de la agresión del otro. Entonces así crecemos y por eso vemos personas por ahí que no saben abrazar. Por eso vemos personas por ahí que cualquier cosa agreden. Por eso vemos por ahí personas que son intolerantes y que inmediatamente reaccionan con violencia, como un mecanismo de defenderse de la forma en que se criaron. ¿Qué ocurre con esto? Que esa forma te hace crear una pantalla y tú dices, bueno, pero a mí me violaron y yo estoy bien. Wow. Muchas de nuestras mujeres
de nuestras abuelas dicen eso. Yo tuve un consultante que o nunca lo dicen, Juana. Sí, o nunca lo dicen, pero lo dicen mentalmente. Cuando alguien se quiere quejar, por ejemplo, un niño, y le dicen que hay que cuidarlo, tienden a decir eso. Pero a mí me violaron, eso no es nada. Que yo lo he O escuchado. sea, normalizando eso. Wow. Terrible, Yo tuve un terrible. consultante que fue violado cuando tenía 5 años por un vecino. Y este niño, bueno, creció con muchísima dificultad todavía, porque lo traté, ya es un adulto, y en una ocasión le dice a la madre, mira, a mí me pasó esto. Y dice, ¿y tú estás triste por eso? No, suelta eso, mijo, que en mi caso pasó muchísimas veces, yo estoy bien. Porque no todo el mundo lo vive de la misma manera y muchas veces los padres no quieren enfrentar una situación porque no saben cómo, no porque no quieran. Es que en la mayoría de los casos un padre no está listo para enfrentar y lo que hace es quitar esto. Mira, me callo, mira, suelta eso. Puede tener un dolor que le está afectando muchísimo, pero no saben qué hacer. No tiene las herramientas. No tienen el recurso, no saben cómo hacerlo. Y esto es lo que nos sigue dañando porque no estamos educados para poder hablar de temas como estos. Bueno, gracias a Juana Núñez, sígala en sus redes, @Juana Núñez TV. Próximamente vamos a tener material pues más extenso sobre, con el sello, ¿verdad?, de íntimamente el proyecto de Juana Núñez aquí en esta plataforma. A propósito de Sound of Freedom, esta película que denuncia tráfico de niños, que no ha recibido el apoyo de la industria y que hay tantas cosas que uno a veces no entiende de cómo se está manejando la sociedad. Hemos dedicado este tiempo especial por las niñas simultáneamente de 11 años, una ya fallecida y otra que no aparece, lo desgarrador, ¿verdad?, de las familias, pero la realidad palpante que tenemos de padres no presentes, de madres que a veces tienen que ceder el cuidado a una abuela, a un tío, a un vecino y dejan a los niños en esta posición vulnerable. Ojalá que este granito de arena sirva de algo para hacer conciencia en todos aquellos que tenemos la responsabilidad de un niño. La gente está muy loca, uno al final no sabe a quién tiene al lado, así que todos vamos a ver cómo Dios nos ayuda a prestar un poco más de atención. Vamos a una pausa, regresamos en breve, tenemos que hablar de deporte también, ¿verdad?, en este Morning Show, así es que no se despeguen de ahí.